Pues vamos a arrancar, si os parece, con la editorial. Bueno, vamos a hablar de Teruel Existe. Pero no lo vamos a hablar desde, bueno, desde lo que hemos comentado estas semanas, ¿no? Hoy vengo hasta con literatura para leer hoy, ¿eh? La tengo aquí en el móvil. Vengo con literatura. Vamos a hablar de Teruel Existe. Pero lo vamos a vehiculizar no solo por las votaciones que está haciendo, las abstenciones o no, si pacta con estos y sin otros, sino desde dos lógicas, si quiere decirlo o no. El otro día decíamos, aquí no busquen fútbol, aquí busquen fútbol, ¿no? La cuestión espiritual, los ánimos, los espíritus, pues lo mismo aquí, no busquen política, no busquen practicidad, busquen filosofía, sentimiento, pasiones. ¿Cuáles son las pasiones políticas que se está moviendo? ¿Vale? Entonces, en este sentido vamos a analizar un poco el momento de Teruel Existe, un poco desde dos ópticas. Una, sí que es pura y filosofía. Perdón para los filósofos que acuden aquí y vean que vamos a destruir inmisericordiamente la aportación espinosiana, Spinoza, acerca, pues bueno, pues seguramente hagamos una reducción bastante lamentable, pero bueno, no sé, sutil. Spinoza, bueno, entre otras cosas, tenía planteamientos acerca de las pasiones tristes y las pasiones alegres, y un poco nos da la sensación de que a Teruel Existe también se le puede visualizar desde ese sentido, ¿no? Eso por un lado. Y luego vamos también, momento Teruel Existe, lo vamos a analizar desde la óptica del sentido del propósito. Y de hecho, con un poco vamos a arrancar con eso, ¿no? El sentido del propósito, ¿no? Vamos a acordarnos de un titular que creo que leímos el otro día. Si no, lo podemos volver a recuperar. Yo aquí soltando la chapa con melodías low-fi chinas. Buah, es asceti. Somos ascetas. Estamos creando una comunidad de ascetismo astral. Viaje astral. Espectacular, ¿eh? Bueno, esta metáfora, esta metáfora musical, esta situación musical, voy a ponerme así un poquito porque acabo de detectar cositas en el plano. Creo que nos va a ayudar. El sentido del propósito. ¿Qué es el sentido del propósito? Lo podríamos resumir muy fácilmente en el por qué haces las cosas, ¿vale? Pero igual que vamos a utilizar las pasiones de Spinoza para describir el estado espiritual, el sentido de Teruel Existe, vamos a intentar utilizar el sentido propósito en concreto. Un poco, por eso digo que vengo con literatura, un poco como lo planteó y lo definió en su libro Argentina Humana Juan Grabois. No está. Juan Grabois, un gran líder político al que tenéis que seguir, os tenéis que empapar, chuparos todas las conferencias, todo lo que pilléis por YouTube por el puto culo, porque es que vamos a necesitar muchas de las cosas que este señor está predicando. Pero bueno, si no lo conocéis, os invito a conocerlo. Una buena manera es gratis y accesible es ir a YouTube, tiene un canal, ahí tiene chorrocientas entrevistas. Hay muchas que son sobre actualidad Argentina, que igual los pilla un poco descolocados y no os entra, pero hay otras que son más un poco de los planteamientos. Yo os recomiendo, por ejemplo, un ciclo que hizo a raíz de este texto que vamos a leer. Una parte, no vamos a leer aquí el libro, molaría, ¿eh? Yo creo que vamos a definir esto. Se lo copio también a otros podcasts que he visto por ahí, que hacen lecturas dramatizadas de libros, como que cada programa hacen una parte. Pues yo creo que vamos a tomar ese, igual, ¿por qué no? Rollo como Biblia, ¿sabes? O sea, rollo... sentamos doctrina, leemos la palabra de Dios y la interpretamos colectivamente. Yo creo que puede ser un buen plan. Puede ser un buen plan. Mira, me lo voy a anotar.
la trabajamos esta semana, igual a la semana que viene, pues arrancamos. Arrancamos un libro que nos acompañe a lo largo de temporada, que nos aporte, y podemos hacer una lectura comentadita, colectiva. Bueno, aparte de eso, inciso, para meter que, si no lo sabéis, tenemos un club de lectura en Radio Monotes. El club de lectura Cenúa. Lo podéis buscar por Telegram y si no, os vais al Substack, la newsletter. Hoy no habrá newsletter, mañana nos ha atropellado el tiempo, pero mañana habrá newsletter. Pues bueno, ahí en la newsletter se ha anunciado ya varias veces que hemos abierto un club de lectura Cenúa, que nos intentamos para ayudar a pensar ese Consejo Nacional de la Utopía Aragonesa, un poco, pues aquello. La serie de artículos que escribimos al respecto se acabó y ahora hemos dado como el salto adelante un poco para abrir la discusión, para imaginar esa utopía aragonesa colectiva, y la hacemos a través de lecturas. ¿Es obligatorio leer el libro? No. ¿Ayuda? Sí. ¿No? Por ejemplo, la próxima sesión es el próximo miércoles a las 7:30 y vamos a leer Monje y Robot. Es un libro que se lee bastante rápido, bastante sencillo, yo os lo recomiendo. Es de estas, es una novela de ciencia ficción enclavada en este movimiento Hope Punk, Solar Punk. Bueno, yo tampoco soy un experto en estas genealogías de la ciencia ficción, pues bueno, que no es distopía, vamos a dejarlo ahí, no distopía, ¿vale? Entonces, es una novela que en realidad es una colección de novelas, pero bueno, el libro está muy bien. Es reconfortante, es una lectura reconfortante y yo os animo a leerla. Se me olvidó la semana pasada decirlo, pero bueno, ya que estamos. Y si no te has leído el libro, pues también está bien. También está bien que vengas. Lo busquéis en Telegram, Club Lectura Cenúa, CNUA. Y ahí pues van colgando los links, las convocatorias y tal, ¿vale? Y vendrán más. Para el mes que viene otro. Generalmente pues un libro por mes. Esa es la idea un poco. ¿Vale? Venimos ya de leer Utopías Digitales de Keith Cancela, eso fue el mes pasado, y ahora este mes de marzo, este miércoles, pues continuamos con Monje y Robot. Y la idea es un poco combinar, pues, ensayo y ficción, ¿no? Un poco, bueno, disclaimer. Entrad al Telegram, buscarlo, o entrar a la newsletter y la buscáis, y ahí, pues, entráis y estáis al día. Puede ser una buena actividad. Entonces, vale, acaba este paréntesis, cerramos cajón, vamos con el sentido. Buen día, David, buen día y es para no sé qué, exacto, arroba Miguel Ojares, buen día y eso, porque si lo decimos aquí nos lo van a tumbar, y eso lo queremos. Luego cuando grabamos en diferido, pues bien, porque es que si nos tumban el directo, luego hay que levantar otro, es una movida. Así que bueno, nos contenemos un poquito luego en las grabaciones del podcast, nos escoscamos, y si no monetizamos, ¿por qué no vamos a monetizar igual? Pues de ahí decimos cositas, en fin. Bueno, momento Teruel existe, pasiones, Spinoza y el tema de el sentido del propósito. Vamos a empezar un poco por el sentido del propósito, ¿no? Un poco siguiendo esta estela gravosiana de Juan Grabois, que explica en su libro Argentina Humana. Mira, yo creo que este libro es el que tenemos que ir leyendo porque los capítulos son cortos, van al meollo y creo que puede ser una buena lectura que alimentar en estos Cafés y Comonaters. Yo estoy en ello, ¿eh? Dadme... Igual para el viernes tenemos algo ya. Lo dejamos para el viernes o para media semana. Bueno, al final del programa iremos con lo que hay preparado para esta semana, porque si vienen cosas, hay cosas. Pero bueno, continuamos con la editorial. Teruel existe, momento Teruel existe. Las pasiones en política, las pasiones de Spinoza y el sentido propósito que nos plantea aquí Juan Grabois en un sentido político, ¿vale? Vamos a ir leyendo cositas, ¿no? Juan Grabois en Argentina Humana dice... En el capítulo titulado Sentido de propósito dice: ¿para qué hago lo que hago? Es una buena pregunta para todos. Parece una cosa naif, trillada, pero la cuestión es bastante más difícil e importante de lo que parece. Desde luego, se puede vivir sin preguntarse eso jamás. Simplemente ser, fluir y morir como cualquier otra especie que puebla este maravilloso planeta pletórico de vida.
Es una forma de existencia que no juzgo, pero no es la para mí. No es para ustedes. No es para nosotros. La vida para nosotros tiene sentido y propósito. ¿Vale? Juan Grabois es un dirigente político, también ha estado en los movimientos sociales, ¿no? Y lo que está aquí definiendo, ¿no?, es que el sentido de propósito es una cosa esencial para aquellos politizados. Para los despolitizados, pues seguramente el sentido de propósito no tenga ningún tipo de importancia. O sí, o tienen otros sentidos de propósito ajenos, ¿no? O diferentes, ¿no? Aquí Juan dice, este es un parteaguas, claro, para la gente, ¿no? Cuenta una historia, bueno, una pequeña fábula. Básicamente, pues un señor con dinero se encuentra un señor que está haciendo el vago, tumbado en una platanera o en una palmera, y le dice, pero le dice el rico, pero levántate y haz algo, que tendrás que trabajar. ¿Para qué? Para tener dinero. No, si no lo necesito, pues para no sé qué. Y al final llegan para ser feliz. Y dices, y es que, ¿qué te crees que estoy haciendo aquí, no? Bueno. Entonces, un poco para representar es sentidos de propósito distintos que convergen en el mismo punto, pero es de caminos diferentes. Bueno. O simplemente dejarse llevar, sin sentido de propósito. Pero para la razón política, para la politización, para gente que se dedica a la política, el sentido de propósito es central. Si no, bueno, ahora veremos lo que pasa, ¿no? Entonces, continúa. Así como en la vida, muchas veces es importante preguntarse el para qué de nuestras actuaciones. Si estas contribuyen o no a nuestra felicidad y al bienestar de quienes nos rodean. En política, la claridad en torno al sentido y propósito de nuestras acciones es una obligación. O sea, el sentido y propósito no solo se recluye en lo personal, sino que puede trascender y en política, de hecho, es central. Es su hipótesis, es su tesis, una cosa que, como luego veréis, bancamos aquí fuertemente. El primer paso para entender el sentido de propósito de nuestra acción es reafirmar su horizonte utópico y abrazarlo como sentido político. Esto es muy importante. Es decir, lo que dota el sentido de propósito de la política es de un sentido utópico. Casi se podría decir que sin sentido utópico no hay política. Se podría llegar a concluir. Pero bueno, continúa. Una formulación linda es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Esto es full peronista. Esto es el lema peronista de toda la vida. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Podemos preguntarnos si nuestras acciones nos acercan o nos alejan de ese horizonte. Es el método adecuado para hacernos esta pregunta es desarrollar toda la cadena teleológica, la cadena de finalidad en cada acción y situación. ¿Qué es la cadena teleológica? Ahora lo explico a continuación por un ejemplo muy sencillo. El chiste del principio, bueno, el chiste de la historieta esta que hemos contado, refleja este método. Estamos impulsando un recurso de amparo, pone un ejemplo. ¿Para qué? Para que no se cierre este hospital. ¿Para qué? Para que la gente tenga acceso a la salud. ¿Para qué? Para aliviar su sufrimiento y que pueda ser feliz. ¿Vale? Es decir, no es exactamente de lo particular a lo general, pero es una concatenación de para qué es, ¿no? Hasta que llegas, digámosle, al principio general o al sentido de propósito global que lo abarca todo, ¿no? Es decir, la cosa particular de, en este caso, poner un recurso judicial o lo que sea, cobra sentido, por sí mismo no tiene sentido. Tiene sentido en tanto que se incorpora en esa cadena teleológica, en esa concatenación de para qué lo estoy haciendo, que acaba en esa utopía, digámosle, que en el sentido peronista se define en la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿no? Es decir, para aliviar el sufrimiento y que pueda ser feliz la gente que va a ese hospital. Este es el ejemplo, ¿no? Muchas veces
Las acciones visibles de los actores políticos no parecen asociadas a un propósito. Muchas veces, lo digo por experiencia, no tienen absolutamente ningún sentido consciente. La política, desprovista de un para qué, es un juego triste, a veces perverso. La política sin propósito es la forma esencial de corrupción. Está hasta en cursiva esto, ¿eh? Quedaros con esto. Cuando se pierde definitivamente el propósito, aunque se mantenga su fachada nominal, solo queda la triste ambición. Y aquí hace una cita de Shakespeare, de Macbeth. Un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene ningún sentido, ¿no? Al final, si la política deja de tener un sentido de propósito, acaba reducida a esto. El sentido de propósito tiene 4 acepciones: significado, percepción, sentimiento y dirección. El significado manifiesto de nuestros propósitos debe de partir de la percepción de la realidad, los sentimientos de amor y la dirección hacia el horizonte trazado. La percepción se elabora en la mente, los sentimientos se cultivan en el alma y la dirección se transita con esfuerzo en una secuencia de acciones orientadas y conscientes. En política pueden existir situaciones excepcionales en las que la confianza en la conducción es suficiente, pero en un proyecto político cada militante tiene que poder visualizar la cadena de finalidad de sus actos. Los grandes ideales políticos hackeados, los sistemas de creencia erosionados, la realidad acelerada, la insatisfacción permanente, las decepciones constantes, nos llevan a vivir en una vorágine donde es difícil percibir con claridad, sentir con bondad y caminar en una dirección. Terminamos perdidos en el laberinto. Hay más citas a continuación, pero bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque yo creo un poco sí que se ilustra, ¿no? Creo que queda bastante claro que es el sentido de propósito y queda bastante claro que cuando la política deja de tener sentido, igual sentido de propósito, no solo es un tema de corrupción de las dirigencias sino que es también, en cierta manera, una corrupción del carácter del proyecto político, ¿no? En tanto que es capaz de renunciar o, en cierta manera, se mete en una serie de concatenaciones de acciones que no tienen una dirección, que no tienen un sentimiento y que por tanto tampoco tienen, como hace el planteamiento aquí Juan, de una captación de la realidad. O sea, no obedecen a la realidad, esto, como dices, se han autonomizado o independizado, ¿no? La política de la realidad, esto típico, dice, es que no se ocupan de las cosas. Bueno, de las cosas que verdaderamente importan, ¿no? Un poco, ¿no? Debería ser eso, el sentimiento. Luego, igual tiramos más citas, pero bueno, nos quedamos con esto, ¿no? El sentido de propósito, sin el cual la política no tiene ningún sentido, ¿no? Recuerden, estamos hablando sentido de propósito. Ahora la otra capa es, digámosle, la capa de las pasiones. La capa de las pasiones, para la capa de las pasiones voy a poner un pequeño vídeo que me he encontrado, bueno, por ahí, que resume muy... Bueno, no soy ningún experto y tampoco tengo, creo que la cualidad de decir si está bien o mal, pero creo que el planteamiento a mí ahora mismo me es útil. Entonces, vamos a verlo, si hay algún filósofo creo que alguno hay. Si dice alguna cosa errada, si dice pues dejarlo por el chat, comentarlo y tal, ¿vale? Vamos un poco con este señor, un tal Marcelo, que nos hace un poco, intenta hacer un vídeo, un resumen de lo que son las pasiones en Spinoza. A ver. Ser.
Spinoza dice que las pasiones alegres son aquellas que nos permiten hacer obrar y las pasiones tristes aquellas que debilitan nuestra capacidad de hacer obrar. Spinoza también dice que los poderes, tanto sea la política como en su momento la religión, debilitan nuestro conatus, nuestro apetito por vivir, nuestro apetito consciente, generando pasiones tristes, es decir, debilitando nuestra capacidad de hacer, de obrar. Ahora, Deleuze después plantea una cuestión que dice, bueno, la filosofía de Spinoza es una filosofía del encuentro. Hay que generar buenos encuentros para producir pasiones alegres que nos permitan hacer, obrar. Para mí las máscaras son uno de esos encuentros, por ejemplo. Yo me pongo una máscara y puedo empezar a decir cosas, a obrar un poquito y tratar de que toda esta realidad no me genere tantas pasiones tristes como ira, miedo, pánico y conectarme con el hacer. Spinoza dice que las ¿Vale? pasiones Bueno, alegres son aquellas que nos permiten hacer, vamos obrar. a Y las pasiones... hablarlo. Hay varias dimensiones, ¿vale? Esto es una cosa muy... A mí no me líes, por favor. No, yo no lío a nadie. Yo lo digo que si alguien quiere decir algo, puntualizaciones son bienvenidas, ¿vale? Pero bueno, básicamente se resumiría el planteamiento en que existen pasiones tristes y pasiones alegres. Que las pasiones tristes te bloquean y que te limitan el hacer, y las pasiones alegres, todo lo contrario, te invitan a hacer, ¿no? Que por tanto, en los encuentros, en los afectos, pues si tú estimulas pasiones tristes, pues bueno, ¿no? En cierta manera el poder, un poco la extensión de luz, creo que dice aquí, ¿no? Hay una caracterización en torno a eso de los poderes. Luego eso ya es otro debate más profundo, pero, ¿no? O sea, nos cansamos de escuchar a gente, ¿no? Decir que, pues, el Estado, los algoritmos, etcétera, que gobiernan nuestra vida, pues estimulan la depresión, la ira, el enfado, no sé qué. Pasiones tristes, ¿no? Que bloquean el hacer, ¿no? Pues un poco ese corolario sería estimular pasiones tristes y su contrario serían pasiones alegres. Y el encuentro, ¿no? Esa filosofía del encuentro en el cual el encuentro de los afectos que estimulara pasiones alegres, pues nos llevarían a hacer, ¿no? Por tanto, en el planteamiento de Spinoza, lo que te mueve a hacer sería un poco, serían las pasiones alegres. Vale. Tenemos varios elementos, ¿no? Y ahora vamos un poco con lo que hemos vivido esta semana con Teruel existe, y que en realidad ya llevamos viviendo desde hace unos cuantas, digámosle, casi desde la campaña, ¿no? A Teruel existe, teóricamente, esta campaña del 8 de febrero le pilló un buen momento. O al menos eso es lo que vino a decir Tomás Guitarte cuando pasó por los micros de Radio Menotes, que ellos como que ya estaban anticipándose un poco a la situación, habían evolucionado, digámosle, se habían comenzado a extender territorialmente. Y un poco podríamos decirle que estaban en ese, extrapolando un poco, estaban en un encuentro de pasiones alegres que les invitaba a hacer como proyecto político, a ampliar, a ganar el proyecto político. Nosotros hemos tenido siempre críticas a eso, ¿no? Porque fundamentalmente nos parecía que sí que en cierta medida, no sé, si a mí la palabra refundación ya me satura las veces que se ha utilizado, especialmente por parte de la izquierda, pero bueno, nos puede ser útil porque en cierta medida el aragonesismo pues continúa agonizando, pero necesita y continúa necesitando una cierta, si quieres decirle, refundación. No me gusta la palabra, la odio, pero como en cierta medida necesita una nueva síntesis política. Es un poco lo que venimos planteando en la masada desde que arrancamos, y esta posición del transaragonesismo y el gran partido antiaragonés, qué difícil es ser aragonés. Todo esto va un poco orbita sobre eso. Es decir, si el aragonesismo tiene que ser la identidad política o la expresión política del pueblo aragonés, el pueblo aragonés está en otra. Si es que tal pueblo existe. Que esta es otra cosa que podríamos debatir. Pero bueno, este no es el debate. El debate un poco, pero él existe,
Para eso ya está la masada. Esos debates filosóficos ya están en la masada. Aquí vamos con Teruel Existe. Ellos planteaban, Tomás Guitarte vino aquí y dijo que ellos no iban a fundar solo la casa de los aragonesistas, sino que querían fundar la casa común de las aragonesas. Eso es lo que, ¿no? Su pretensión, su horizonte, su sentido de propósito fue eso, ¿no? Teóricamente estaban cargados de pasiones alegres. Luego vino la campaña. Y en la campaña, aquí en Búnker, cuando la analizamos un poco y veíamos una cierta dualidad. Por un lado, sí que es cierto que había una campaña que, si quiere decirlo, más minoritaria, que iba sobre construir una identidad rural orgullosa frente a, si quiere decirlo, al externo que coloniza, es decir, a Abascal, que viene a utilizar a Aragón como un trampolín, o Feijóo, bueno, ¿no? Un poco en esa lógica que se podía unir muy fácilmente, ¿no?, con las lógicas extractivas asociadas a las energías renovables. Por ejemplo, incluso ya si te vas al Alto Aragón, ellos plantearon un plan Pirineo contrario, un plan Pirineos contrario, ¿no? O sea, ahí había una parte, si quieres decirle, luminosa de esas pasiones alegres estimuladas. Incluso desde la lógica de Aragón existe, ¿no? Estaba eso. Luego había una cierta lógica de fichaje, ¿no? Con gente, digámosle, que ha pegado muchos palos, como Raúl Burillo, por ejemplo, pero creo que también tenían un fiscal general, bueno, todas estas cosas, ¿no? Había una cierta convocatoria alegre o de movilización de pasiones alegres, ¿no? Pero luego, claro, sí que es cierto que, bueno, si uno entraba especialmente en Twitter, había como mucha obsesión por volver a evaluar el cuatripartito. Y eso ya lo dijimos aquí, creo que era un gran problema. Es decir, ahí había, si quiere decirlo, había una lucha entre las pasiones tristes y las pasiones alegres. ¿Por qué lo de volver a evaluar el cuatripartito no ha funcionado? Fundamentalmente porque veníamos a unas elecciones que, aparte de ser en otra clave, incluso ellos, dentro del electorado que les interesaba movilizar, el electorado no se ha movilizado en la clave de evaluar el cuatripartito. Vivían del pasado, si quieres decirlo, vivían de las pasiones tristes alimentadas, movilizadas y empujadas por el cuatripartito, especialmente en el electorado que a ellos les interesa y por el electorado que ellos compiten, que es el electorado, si quieres decirle, progresista, de centroizquierda, como le queráis decir, ¿no? Ahí había una competición, ¿no? Esto creo que lo dijeron varias personas que pasaron por aquí, que por eso le cascaban apoyo. Bueno, ¿no? Entonces intentaban cargarle, ¿no?, de esa... Ahí se equivocaron. La gente fue a votar no solo en otras lógicas, sino que ni siquiera se quedaron un poco en el paso. Ni siquiera la gente, el electorado, si quieres decirlo, más progresista o de izquierdas, etcétera, fue a volver a votar en la clave de necesito una alternativa al cuatripartito, o a los actores de la izquierda que participaron dentro del cuatripartito. La operación era de riesgo. Pero bueno, en cierta medida estaba esa estimulación de las pasiones tristes generadas alrededor del cuatripartito entre el electorado progresista. Eso no operó, no funcionó. La gente no fue... Yo creo que también había un cierto cálculo de decir, bueno, un poco esta presentación de la casa común de los aragoneses, de las aragonesas, fue un poco eso. Como cuando los equipos de fútbol hacen una presentación oficial de un gran fichaje, pues esta gente hizo un meeting para presentar a aquellos que habían fichado, que si venía uno del PAR, que si una alcaldesa de no sé qué, de tu Aragón, de que no sé qué, y
chicha política de eso no hubo, solo hubo chicha, si quieres decirlo, pues eso, de fichajes, ¿no? Entonces, creo que sacaron una cuenta, les han salido prácticamente todas las cuentas mal. Una cuenta, si quieres decirlo, amarrategui, en el sentido de, bueno, en las anteriores elecciones me faltaron 1000 votos, vamos a ver a qué alcalde o alcaldesa puedo fichar para que me dé 1000 votos. Esto se rompió en cierta... Igual esto podía haber funcionado en un contexto donde las elecciones municipales y las elecciones aragonesas hubiesen ido de la mano. Puede ser, pero no lo fue. Esto no lo fue. Esto, por ejemplo... se ha llevado, entre otras razones, uno de los elementos, al PAR por delante. Si el PAR hubiese ido a las siguientes elecciones, aragonesas de la mano de las elecciones municipales, pues posiblemente es bastante probable que Alberto Izquierdo hubiese salvado los muebles. Es probable, porque esa es su fortaleza. Teruel existe, en vez de esto, creo que lo hemos planteado en alguna newsletter o tal, en esa ambición expansionista del proyecto, en vez de decir, bueno, nosotros hacemos una lectura de Aragón distinta, ¿no? Con donde la despoblación y las periferias son el centro político, digámosle, sus necesidades son el centro político o el centro de nuestra acción política. Por tanto, construimos una identidad distinta, un proyecto político distinto, un planteamiento político de Aragón o de aragonesismo distinto. Sin confrontar con el aragonesismo previo, pero sí podía se podía haber construido un cierto relato del Aragón de las periferias rurales. Eso tenía también bastantes huecos, porque si uno se iba a mirar los números de Teruel System, donde más peso político tenían no era precisamente en las zonas cero de la despoblación, quitando algunas muy particulares, sino más bien, digámosle, si el gran éxito que tuvieron en las elecciones de 2023, ¿2023 fue? Sí, ¿no? No, 2023 no, 2019. El adelanto 2018, ahora no me acuerdo. No, 2019 fueron las de previa al COVID, exacto. Ahí donde al final acabó pactando el PSOE con Unidas Podemos. Vale, que esa fue la irrupción de Teruel Existe, el voto decisivo y tal. Si miras un poco el plano, el gran voto de Teruel Existe, ese fue el gran voto transversal. Luego iremos con la transversalidad, con la concepción de transversalidad, ¿no? El gran voto transversal de Teruel Existe, que se dio ahí, fundamentalmente se concentraba en las grandes, si quieres decirlo, en las grandes urbes teruelenses del sur del país. Menor medida el Cañiz, pero el feudo fuerte era Teruel, ¿no? Porque siempre Teruel Existe, tanto en su proyecto movimentista como en su proyecto político, ha adolecido en gran medida de una cierta visión muy capitalina del asunto. Pero bueno, eso ya es otra dimensión del debate. Pero bueno, volvamos un poco al sentido de propósito, a las pasiones, ¿no? Es decir, hemos quedado que en esa convocatoria electoral del 8 de febrero había un cierto camino de pasión luminosa y habría otro cierto camino de pasión triste, de revaluación, de reboto sobre el cuatripartito. El problema era que era un tirabuzón, o sea, haber basado en eso tu campaña en redes sociales, creo que fue un error porque, bueno, es cierto lo que denuncian, objetivamente sí. ¿Funciona políticamente? Pues yo le veía dudas, viendo que, por ejemplo, con el PAR sí que podrías como aclararlo, porque el PAR no renunciaba a eso, pero Chunta Aragonesista, por ejemplo, o Podemos, habían renovado liderazgos, estaban planteando gente nueva. Izquierda Unida es que siempre estuvo en contra de esto, ¿no? Pero también habían renovado al menos liderazgos, discursos ya veremos, y en Chunta Aragonesista pues ya habían renovado hasta
hasta el discurso, ¿no? Marcando distancias con eso, ¿no? Entonces, esto que cuentan muchas veces, ¿no? De las primeras elecciones parecía que el PC se iba a comer al Partido Socialista, las elecciones tras las primeras elecciones generales de la transición, y fue al revés porque la gente pensaba en cambios, ¿no? Votaba en clave cambio y lo que veía en el PC era Santiago Carrillo y la pasionaria que, con todos los respetos y con todos los honores, pues claro, o sea, pues mucha novedad no representaban. Entonces, pues posiblemente haya habido una parte de estas, ¿no? Y entonces llegamos a, se producen las elecciones, metabolizar los resultados. Creo que lo hemos comentado aquí o en el SC. La lectura es la misma que se hizo en 2023, cuando se quedaron fuera del Congreso. El problema es que la gente ha votado en clave nacional. Nos hacíamos una pregunta por ahí y la volvemos a repetir aquí. Claro, ¿cuándo no se votó en clave nacional? ¿No? Cuando saliste tú en unas elecciones generales siendo primera fuerza política de la provincia y no se votó en clave nacional, quiero decir, entiendo el planteamiento, pero no acabo de comprender muy bien si te conduce hacia una conclusión clara ese planteamiento, ¿no? Porque ¿qué significa? Y ahora metemos un poco la transversalidad. La transversalidad es un concepto que introdujeron para saltar, ¿no? Digámosle, Teruel Sistes se encuentra con un problema y es que su voto fue una excepcionalidad que había que normalizar. Y el camino que escogieron para la normalización fue ser una fuerza política más. Y yo creo que ese fue el principal error. Y el que no se dieron, o al menos no da la sensación de que se han dado mucha cuenta. Quiero decir, eso, y por otro lado también, que creo que hicieron un análisis, sobre todo con esto de la transversalidad, que solo se cumplió en diciembre de 2019 y que luego dejó de cumplirse porque efectivamente no solo es un tema, si quieres decirlo, nacional, sino, digamos, por resumirlo muy claro, hubo un electorado que hizo un viaje, un electorado sobre todo de zonas periurbanas, la España de las piscinas y todas estas movidas, que hizo el siguiente trayecto. Que hizo el trayecto de Ciudadanos al Partido Popular o a Vox o directamente a Vox, ¿no? Para los informáticos, si hubiese un JIT, unas ramas de JIT, pues hubiese abierto una rama de la rama del Partido Popular, se hubiese abierto una rama a Ciudadanos, se hubiese transitado un poco, después hubiese hecho un merge a Ciudadanos, a Partido Popular, y después de ese merge hubiese abierto otra rama a Vox y veremos a ver si no vuelve. Bueno, todos nos entendemos, ¿no? Un amplio sector, ¿no? En Teruel eso se cortocircuitó temporalmente por la aparición de Teruel Existe. Es decir, Teruel Existe le puso un paso más a esa integración del votante de Ciudadanos que acabó dentro del Partido Popular, esa absorción temporal. De ahí en Teruel Existe concluyeron que eso era inmutable y que una parte del electorado que le quedaba allí estaba en esa lógica. Cuando, si te ponías a mirar los números, esa cuenta no salía muy clara. O sea, porque lo que daba la sensación de lo que quedaba en Teruel Existe era fundamentalmente gente que antes había votado a la izquierda. Es decir, porque si tú vas mirando la suma de votos del bloque de la derecha en términos generales, más o menos con la aparición de Teruel Existe deja de sumar, y cuando Teruel Existe empieza a flaquear recupera números de anteriores, ¿no? De Partido Popular y Ciudadanos. Si le sumas Vox. Es decir, lo que está dándose dentro de la derecha es
es el mismo bloque de votantes prácticamente, pero que unas veces se reubican en un sitio, dotan de más presencia a uno, dotan de menos presencia a uno. Y en Teruel eso fue interrumpido en un momento por ¡pam! Apareció Teruel Existe. De eso Teruel Existe sacó la conclusión de que tenía que vendernos que iba a hacer lo del par, porque el votante medio en realidad está en el Partido Socialista, pero esto es otra historia que ya hablaremos en su día. Pero bueno, sacaron la conclusión de que lo que tenían que ofrecer electoralmente, el proyecto que tenían que ofrecer electoralmente, era un proyecto que redujera capas de ideología porque retenía a ese votante. Porque la primera intención era retener a ese votante, ¿no? De que ese votante... Y eso para mí tuvo el error de que se hizo desde una lógica que, si ahora te estás quejando de que se está votando con lógicas nacionales, que es una lógica que se podía evitar. O sea, lo que tenía que haber hecho Teruel Existe, si quería retener a ese votante, es haber cambiado el tablero de juego turolense, introduciendo el concepto, si quieres decirlo, por reducirlo mucho, a favor de Teruel o en contra de Teruel, o anti-Teruel. Y yo represento Teruel y el resto el anti-Teruel, y profundizar en esa lógica. Y en tanto introducías ese nuevo eje, tú tenías actores que cualquier decisión es interpretada desde esa lógica. Van en contra de Teruel, o sea, hacer el partido país o partido turolense, el partido general de los turolenses. Era la única manera. Ellos optaron por la manera de desideologizarse. Y eso tiene... Claro, se desideologizaron con el tema de la transversalidad, nos da igual, una vez apoyamos a luego que viene el péndulo por otro lado, nos aliamos con el Partido Popular, pero luego también pretendemos... Y esa operación no cuajó, no retuvo. La gente en 2023, a pesar de que efectivamente fue un plebiscito contra Sánchez y todas estas movidas, claro, ahí se equivocaron estratégicamente. Si el objetivo era retener esa mayoría, esa amplia mayoría de turolenses, no se podía hacer reforzando una lógica que la dinámica de bloques a nivel nacional la estaba triturando, la estaba eliminando, la estaba borrando, que era situarse en el centro, en el supuesto centro. Y esa lógica se intentó instalar y no funcionó. Porque era una lógica en cierta medida heredada del movimiento, ¿no? En el movimiento decían, no, aquí solo pedimos gente que luche, ¿no? Luego hablaremos, o ya iremos cerrando ya, entre las pasiones que despertaba el movimiento y las pasiones que despierta el partido. Ahí hay dinámicas bastante diferentes, ¿no? Entonces en el movimiento se decía, no, carnes, no ideología, proyectos, tal. Eso para mí genera una cierta contradicción, pero se podría entender tácticamente o estructuralmente de alguna manera, ¿no? ¿No? De tal manera de que fuera efectivamente esa casa común. Esa casa común no se podía construir desde esa lógica. Tenías que acudir a una lógica, si quieres decirle, patriótica, de haber marcado, haber establecido un eje entre los traidores a Teruel, siendo muy exagerado, y los que están a favor de Teruel. Y los que están a favor de Teruel están conmigo. Y están detrás conmigo. Ahí, rompiendo ese eje, que es el eje, si quieres decirle, perpendicular al eje izquierda-derecha, por el cual tú te sitúas en el centro, tú te pensabas que podía ser el nuevo par, con todas las ironías de la vida, pero en realidad querías jugar un poco ese rol desde otras lógicas, haciendo otras lógicas de plantea, pero es que eso se estaba diluyendo, se estaba desamortizando, ¿no? O sea, ese para mí es un primer error político. El hecho, un poco, como lo comentamos con Miguel Ángel el otro día, ¿no? El hecho de no tener ideología, de no tener planteamiento ideológico, creo que confundieron el hecho de no tener ideología con el hecho de no tener tu propio eje político, que también es ideológico, que es una visión y un planteamiento del mundo.
Y que creo que tenían la oportunidad de haber avanzado en ese sentido tremendamente. Porque tampoco tenían a nadie detrás. Es decir, tampoco tenían a los empresarios haciéndole campaña. No. Tenían literalmente a... Supieron surfear muy bien una ola de descrédito, de desafección, de descontento ciudadano por la repetición electoral, porque no se conformaba gobierno. Ofrecieron un paquete mínimo de lucha por Teruel y gobernabilidad, y eso le funcionó. El problema vino en la fase después, que para retener a todo eso había que profundizar en una lógica, si quieres decirle, plebiscitaria o populista, y ellos decidieron volver al eje normal, en el cual bajo los criterios de un sistema en estabilidad, ellos se situarían en el centro, cuando las posiciones en el centro, en el conjunto del Estado español, y solo en Aragón han sobrevivido un poco con el PAR, pero porque la historia del PAR es diferente, porque la historia del PAR es de venir de gobernar Aragón, de ser la principal fuerza política aragonesa. Ahí sí que era el partido general de los aragoneses, ¿no? Tú te sitúas en otra. Tú vienes literalmente de tener un diputado en Madrid. O sea, quiero decir... Y aún así el PAR empezó su decadencia cuando empezó a aceptar que lo único que le tenía que ofrecer, esto en la masada, en la última masada que hicimos, lo hemos hablado. En cuanto se vació de Aragón, cuando su obcecación y su pensamiento era nosotros somos el partido de centro de Aragón, ahí es cuando empezó la dilución absoluta. Porque su eje, para justificar su voto, para articular mayorías, para generar esa transversalidad, no era decir que era de centro o que era transversal, sino que era el partido de los aragoneses. Ese salto es el que no hizo Teruel Existe, y por tanto ahí, políticamente, se jugó mal la partida. Entonces ahí, ante eso, uno puede continuar pensando que se quedó estancado en ese momento, que aún le queda votante de ese, cuando los números y la realidad no dicen eso. Dicen básicamente que lo que te queda ahí es gente de izquierdas, del centro izquierda, que efectivamente, y yo creo que esto de la izquierda lo debería de empezar a leer de alguna manera, pues la izquierda turense ya... Pero bueno, ahí hay un sector de votantes que antes te votaba a la izquierda, al centro izquierda, a la socialdemocracia, o como le queráis decir, que ahora el peso territorial es más central que antes, ¿no? Y por tanto, pues vota Teruel Existe. Eso es lo que le queda. Por tanto, ya no te queda ese electorado supuestamente transversal de izquierda a derecha, donde un catch-all, donde pillabas todo. Y tampoco has hecho el ejercicio de cambiar el marco del debate, el eje del debate, para que eso se dé así. Las renovables eran una oportunidad, pero había otras dimensiones en la discusión pública. De lo que se trataba era de generar un escenario propicio para ti. Y tuviste potencial, pero decidiste hacer otra maniobra. Y ahora vamos con... Ya, para cerrar un poco. Entonces, esto sería un poco el sentido propósito, ¿no? Teruel Existe nació con un sentido... Nació como partido político, con un sentido de propósito claro, ¿no? Que era... lo dijo el propio Tomás cuando vino en las anteriores elecciones aquí. El sentido de propósito creo que no es un problema para Teruel Existe. De hecho, creo que el problema es un poco lo que comentaba cuando leíamos antes a Juan, que no concatena las decisiones que toma. Y por tanto, nunca se visibiliza cuál es el sentido de propósito. Y cada vez cuesta más visibilizar cuál es el sentido de propósito de Teruel Existe. ¿Para qué Teruel Existe, no? Esta sería la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué? Y ahora vamos con lo que ocurrió la semana pasada. Y las pasiones tristes. Dos cosas. Una votación en la que, pues bueno, había múltiples opciones para hacer. Una podía haber sido votarse a sí mismo. Esto lo dijo
Paco González, creo que era, Paco P., uno de los fundadores de Teruel Existe, votarse a sí mismo, el resultado hubiese sido el mismo y ya está, ¿no? Otro hubiese sido apoyar al Partido Socialista. Eso, apoyar al candidato del Partido Socialista, la alternativa que había. Eso hubiese sido curioso. Y de hecho, luego iremos con una cosa. Hay una radionovela en este Aragón de los multiversos. Ahora mismo, aquí, que de vez en que nos ven unos cuantos zaragozanes, se están perdiendo una telenovela fuerte. Porque aquellas informaciones que aparecieron, que sacó Albertico en el debate y tal, y que hemos sacado en el SC, esto del tema de la mujer de Tomás Guitarte que estaba trabajando en la vicepresidencia de la Diputación y unas ciertas incompatibilidades, etcétera. Esto en el cosmos giloquense, en el cosmos Radio Giloca, José Luis Campos y todas estas cosas, es literalmente la telenovela del momento. No aparece. Parece que aquello se ha acabado, que se ha cerrado con el tema de que Nieves Sánchez fue destituido. O sea, salió. Bueno, hasta otro día, compis. Hasta otro día, Miguel. Nos vemos. Que vaya bueno. En ese universo. En el universo, digamos, de las noticias generales de Aragón, un poco eso ha perdido peso, se ha diluido. Las últimas noticias que tenemos un poco son las que sacan el diario.es de Aragón, que es que Tomás Juste se lo está pensando, que posiblemente que se está pensando algún tipo de actuación contra Nieves Sánchez, y que un poco puede obedecer al voto que vimos el otro día en las Cortes. Eso puede estar sucediendo, ¿no? Ha podido suceder de alguna manera, ¿no? Del hecho de, bueno, si tú, Azconetti, si tú me facilitas que María Navarro sea presidenta de las Cortes, yo le digo a mi señor Juste, al señor Juste, presidente de Diputación de Teruel, que afloje. Posiblemente haya sido una cierta contraprestación al respecto. No lo sé, no tengo datos. No tengo datos encima de la mesa para afirmar esto, pero podría ser una vía. Algunos nos preguntaron por Twitter si había algún tipo de acuerdo de cargos, direcciones generales, etcétera. Es una hipótesis que también plantea, por ejemplo, José Luis Campos. Pero bueno, todo el rato, bueno, luego iremos con la telenovela esta, luego lo explicaremos. Porque, bueno, se ha muerto, digámosle, la información general después de las elecciones en Aragón y de Paniza para arriba, pero en el ámbito giloquense y un poco en el ámbito turolense, pues se está moviendo. O sea, la telenovela continúa. Cada viernes es un espectáculo, es un capítulo más. Y José Luis Campos otra cosa no. Pero esto sabe jugar muy bien. Entonces, bueno, luego la analizaremos. Eso va por otro lado. Entonces, pero si os dais cuenta, todo lo que estamos hablando sobre Teruel Existe no es para qué. No es su sentido de propósito. No se entiende sus movimientos. Es más, el otro día planteamos, tenían una buena salida con esto. Es decir, podían haber dicho, mira, yo en campaña dije que si podía evitar a Vox, lo haría. Y aquí había una posibilidad de dejar a Vox fuera de la presidencia de las Cortes y ejecute absteniéndose. Otros les dirán, podías haber hecho otra cosa y hubiese quedado más claro, pero bueno, ahí le podría haber dicho eso y hubiese dicho coherencia. Hubiese sido coherente. Hubiese sido coherente y cohesivo con el relato, ¿no? Pero bueno, escogieron volver a hablar de la transversalidad. Al final, pues bueno, hubo una entrevista el pasado viernes en Teruel Existe, en Heraldo de Aragón, para explicar este voto. No sé si la táctica de Teruel Existe es hacer este tipo de movimientos para tener foco y salir, que no me parece tan mala estrategia, os lo digo.
en un momento en el cual, pues bueno, tienes que disputar en el foco esta democracia cuántica, esta política cuántica en la que vivimos, que lo que digámosle que lo que más se disputa es el foco y la atención y no tanto, digámosle, posicionamientos ideológicos o disputas y debates, sino más bien quién tiene la atención, quién llama más la atención. Posiblemente Teruel existe, bueno, pues mal que bien con estas cosas, tiene entrevistas, tiene foco, genera polémica. Otra cosa es que avance en el sentido de propósito, avance en su agenda, la gente entienda que por qué está haciendo esto, ¿no? Más bien da la sensación que todo lo contrario, ¿no? Entonces, y vamos un poco concluyendo. Si lo analizamos en términos de pasiones, en el movimiento ciudadano había una cierta pasión alegre. De hecho, uno podría decir que hay... me están llamando unas cositas. Pero bueno, puedo continuar. Se podría decir que el movimiento contaba con una pasión muy alegre. Ha habido agoreros desde el minuto 1 que dijeron que este salto a la política era un error. Para mí no. O sea, yo creo que, evidentemente, había más probabilidades de hacerlo peor que mejor. Porque así es la política. Porque generalmente las cosas salen mal. Pero esto no es un acto. Es decir, el movimiento ciudadano, a pesar de las pasiones alegres que movilizaba y que empujaba a la gente a hacer cosas, que tenía esa capacidad triste alegre de generar un encuentro, de generar un para qué, de generar un movimiento, un sentido de propósito. Eso se podía haber traducido políticamente de otras maneras, había otros caminos y otras tensiones y otros ejercicios posibles. No era una cosa que ya desde el minuto 1 estuviese destinado al fracaso. Para mí no. Es más, lo que estaba destinado al fracaso era que el movimiento se quedara como estaba. Algunos dirán ahora, es que ahora te has cargado hasta el movimiento. ¿Y de qué servía el movimiento? Esa es la gran pregunta. ¿Qué sentido de propósito tenía el movimiento? ¿No tenía el movimiento también un límite, un techo de cristal? ¿Que no era capaz de superar? ¿No tenía el movimiento también límites? ¿O es que solo aceptamos los límites de la competición y del planteamiento político, partidista o electoral y no vemos los límites movimentistas de movimiento ciudadano? Esos no los vemos, solo los vemos unos. Por tanto, el problema es que Teruel existe, ¿no? Solo votamos, ¿no? ¿Cómo era? No matamos a Manolete. Está situado como proyecto político en el campo de las pasiones tristes. Ha perdido, y eso, en ese campo de las pasiones tristes, cada día es más complicado observar o obtener alguna razón de para qué. ¿Qué sentido de propósito tiene Teruel existe? ¿Qué sentido de propósito tiene, ¿no? El proyecto, más allá de pactar con unos u otros en función de determinados intereses y cuotas de poder. Es decir, el para qué de Teruel existe cada día queda o aparece más claro que está asociado con el mantenimiento de un cierto poder en la Diputación de Teruel cuando eso le conduce a envolverse más en esas pasiones tristes. Y por tanto, quizás el problema de Teruel existe no solo sea de la transversalidad, sino de que tiene que recuperar ese sentido de propósito y tiene que volverse a enriquecer, a alimentar de pasiones alegres, que son las que tenía en el movimiento. Eso es probable que llegue tarde, pero desde luego, más allá de la votación del otro día, por ejemplo,
la misma semana, en el mismo momento, en la misma entrevista de Heraldo, le pregunta sobre el clúster del maestrazgo. El clúster del maestrazgo, tema del Escorcoll de Forestalia, del Escorcoll de la redada Forestalia y estas cosas, es un triunfo político de Teruel Existe. También. Entre otras cosas. No solo de Teruel Existe. Porque tienen esta tentación muy adanista de pensar que ellos inventaron el mundo, cuando en realidad también está implicada la plataforma de defensa de los paisajes de Teruel. Ha habido mucho trabajo abajo, que no solo es el trabajo que hizo y que desarrolló Teruel Existe, pero es una victoria política. Es una victoria política que se podría aprovechar de otra manera para recuperar esa pasión alegre del movimiento que dicen no, con esto no. Y con estas tramas de corrupción que parasitan nuestro territorio para sus intereses, no vamos a ningún lado. Y de ahí recuperar esa. Pero no. Lo que tenemos es los titulares de nos sentimos muy solos en la defensa del maestrazgo. Pues incluso si en una victoria política como esta eres incapaz de estimular, empujar y provocar pasiones alegres, creo que está todo dicho ya. En fin, pues esta sería un poco la editorial.